Hola, soy Kelita Suites y quería preguntarles, ¿no les pasa que de repente se agobian por no entender estos temas tan complejos que te enseñan tan rápido, sin tiempo de respirar en la universidad? Lo sé, he estado ahí. Te sientes abrumado y de repente ya no sabes ni qué estás viendo, aunque podrías entenderlo de repente, ¡fu! Se va, simplemente se esfuma. Así que para hashtag psicólogos en procesos en problemas, quiero hacer más ameno de este recorrido, inclusive para mí. Por eso espero puedan comprender de este tema de forma más sencilla. Intentaré explicarlo de la mejor forma posible para que sea un video que no te canse ni te agobie. Son notas que tomo para poder aprender más como estudiante. Estos temas son extensos de explicar, por ello se verán en varias partes. Así que sin más que decir y disculpándome por la introducción gigante, quiero empezar con el tema. Adelante. Muy bien, en esta ocasión les presentaré la etiología del daño cerebral. Lo sé, suena muy complejo la palabra etiología, así que quiero aclarar qué significa esto. Y etiología es una palabra que se emplea para el estudio sobre las causas de las cosas, lo que quiere decir que en neuropsicología estudia las causas de los padecimientos y o enfermedades que pueden padecer las personas en general, en específico en el cerebro. Debe aclararse que el estudio del daño cerebral tiene múltiples dimensiones. Entre ellas se encuentra la física, cognitiva, emocional y sociofamiliar. En especial nos enfocaremos en la cognitiva, que puede producir trastornos mentales que crean incapacidad, mayormente producida por secuelas físicas, lesiones. El tratamiento del daño cerebral en neuropsicología adquiere gran importancia, ya que asume la responsabilidad de preparar programas de rehabilitación cognitiva que mejoren las alteraciones del pensamiento, impulsando mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por ello, conocer de estas causas de las lesiones del sistema nervioso es crucial, si no fundamental, en la neuropsicología, ya que estas alteraciones sensoriales o motoras son frecuentes en los trastornos de funciones cognitivas y emocionales, siendo por ello necesaria la rehabilitación. Por eso es un proceso que es largo. Para dicha rehabilitación cognitiva debe ser personalizado para cada paciente, identificando las características que producen el daño cerebral para hacer un programa específico y eficaz. Entre la diversidad de causas que se encuentran hay enfermedades vasculares, traumatismos cráneoencefálicos, tumores, infecciones e intoxicaciones. A continuación se presentarán los diversos tipos de trastornos que pueden presentarse derivados de un daño cerebral. Trastornos vasculares cerebrales. Aspectos generales. Las enfermedades vasculares cerebrales o EVC son trastornos en los que un área del encéfalo es afectada, causando una reducción en la aportación de la sangre, oxígeno y glucosa, interfiriendo en el metabolismo cerebral. Esto llega a ocasionar alteraciones de la personalidad en las personas. Hay factores de riesgo para padecer las enfermedades vasculares, encontrándose entre ellas hipertensión arterial, que ocasiona que las arterias pierdan su elasticidad, o conocido como aterogénesis, diabetes mellitus, en donde el organismo no produce suficiente insulina, ocasionando que se eleve la glucosa, hiperlipidemia, que aumentan los lípidos como el colesterol o triglicéridos, provocando el riesgo de aterosclerosis carotídea, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos del cuello, dificultando el transporte de la sangre del corazón al cerebro, y enfermedades cardíacas, que aumenta el riesgo de un infarto embólico, lo que indica que hay una obstrucción en la irrigación sanguínea, la encargada de que se transporte sangre por medio de los vasos sanguíneos al corazón, sangre que contiene oxígeno, que principalmente se ocasiona por coágulos. Mientras los trastornos vasculares crónicos se denominan enfermedades vasculares cerebrales, EVC, los trastornos agudos o accidentes vasculares cerebrales se abrevian como AVC. Los últimos se denominan ictus, siendo episodios de instauración súbita en los que se produce un déficit neurológico permanente o transitorio, producido por una lesión cerebral, médula espinal, músculos o nervios del área afectada. Las enfermedades vasculares cerebrales provocan isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo en los tejidos del cuerpo humano, lo que provoca la reducción del oxígeno y nutrientes en la zona afectada, o hemorragia en el sistema nervioso.
Fisiopatología de la vascularización cerebral. El cerebro solo constituye el 2% del peso del cuerpo. ¿No es increíble? A pesar de ser el órgano principal en nosotros es tan ligero, pero incluso al estar en estas condiciones de reposo consume 10 veces más oxígeno que su masa. Su sustrato de energía principal es la glucosa, o sea, lo principal que ocupa, y dentro de su metabolismo intracelular se oxida para producir CO2 y H2O. Es como si fuéramos plantas, pero esto no se detiene aquí, ya que esta energía producida en la reacción se utiliza para producir ATP, siendo la molécula energética que mantiene activas las bombas que sitúan iones de sodio en el exterior celular y potasio en su interior. Es justamente donde se sitúa la bomba de sodio y potasio en la membrana celular, la cual nos ayuda a mantener el potencial en las células y regular este volumen celular. Entre los miles de procesos que ocurren en el cerebro es importante mencionar lo que significa la perfusión cerebral. ¿Qué es esto? Y bien, para simplificar el concepto, es la forma en que se estudia el cerebro de acuerdo a la sangre que circula en sus diversas áreas. Así se proporciona la información del funcionamiento de dicha área. Se identifica a dicho aporte sanguíneo que sucede en el cerebro mediante dos sistemas principales, el carotidio y el vértebro basilar. El carotidio es la circulación anterior y se forma por las carótidas comunes, derecha e izquierda, y estas son el principal suministro de sangre al cerebro, que una vez dentro del cráneo forman las carótidas internas, ramificándose en las arterias cerebrales anteriores y medias, alcanzan los lóbulos frontales, parietales y temporales. Y el vértebro basilar es la circulación posterior, se forma por las arterias vertebrales derecha e izquierda y son encargadas para que ocurra la circulación del oxígeno, recorriendo distintas áreas del organismo. Así se integran en la arteria basilar, que una vez dentro del encéfalo se ramifica en las arterias cerebrales posteriores, que irrigan los lóbulos occipitales. El cerebro, a pesar de sus elevadas exigencias, no dispone de reservas de energía, por ello depende del aporte de glucosa en todo momento. De esta forma, para facilitar que dispone de suficientes moléculas energéticas, dispone de mecanismos de autorregulación que aseguran un flujo constante mientras la presión arterial se mantenga entre 50 y 160 nm de mercurio. Si se llega a presentar una presión por debajo de 30 mililitros 100 gramos, se habla de la enfermedad isquémica cerebral. Ahora sí, después de tanto, finalmente hablaremos de lo que es la isquemia cerebral, ya que se menciona muchas veces arriba, pero pues no sabemos qué demonios es. La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un periodo de tiempo variable. Es después de un daño vascular agudo que llega a presentarse la diasquisis, que es cuando hay un cambio repentino de la función en una parte del cerebro conectada a otro cerebro distante pero dañada, otra parte del cerebro. El infarto cerebral o ictus isquémico se produce cuando la isquemia cerebral se prolonga lo suficiente para producir necrosis tisular. Esta necrosis es la muerte de tejido corporal provocada porque hay poca sangre que fluye al tejido. Hay tres mecanismos que producen infarto cerebral: la trombosis, la embolia y la reducción del flujo sanguíneo. La trombosis se produce a consecuencia de un coágulo de sangre que obstruye una vena profunda. Por ello se producen áreas isquémicas o zonas afectadas en el área irrigada por la arteria correspondiente, provocando alteraciones neurológicas y neuropsicológicas diversas, generalmente de naturaleza focal. La embolia es un trastorno oclusivo provocando por la presencia de algún émbolo en el corazón y puede formarse por distintos materiales como coágulos, burbujas de aire, depósitos de grasa o pequeñas masas de células desprendidas de un tumor, aunque en la mayoría de las ocasiones se constituyen por fibrina y materiales fibrinoplaquetarios. La reducción del flujo sanguíneo se debe a una hipotensión arterial que se caracteriza por la baja presión del líquido cefalorraquídeo, por parada cardíaca o shock, provocando como consecuencia en una zona de isquemia o infarto en las áreas de distribución de los vasos cerebrales importantes. Hemorragia. El término de hemorragia es muy reconocido y es cuando ocurren roturas de sangre provocando que salga afuera de donde debería estar, dificultando procesos en el organismo. Y por otro lado, las hemorragias cerebrales se producen por la entrada masiva de sangre en el interior del cerebro, constituyendo el 15% del total de enfermedades cerebrovasculares, produciéndose por extravasación de sangre dentro del encéfalo secundaria a la rotura de un vaso. Las hemorragias cerebrales es cuando los vasos sanguíneos cerebrales son débiles, anormales o soportan una presión inusual. Se puede producir un accidente cerebrovascular hemorrágico, derrame cerebral o ictus hemorrágico. Son este tipo de accidentes cerebrovasculares
que producen hemorragia en el interior del cerebro, también conocido como hemorragia intracerebral. Esto se define como un vertido hemático secundario a una rotura vascular que se produce dentro del cerebro, como ya había mencionado, y acorde a su localización se puede nombrar como parenquimatosa, ventricular, subaracnoidea, subdurales, epidurales, angiomas y aneurismas. Los parenquimatosa se localizan en el interior del tejido nervioso del encéfalo. Los ventriculares es una colección de sangre en el interior de los ventrículos cerebrales. Las subaracnoides son consecuencia de la ruptura de un aneurisma. Los aneurismas son una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro, acumulándose la sangre entre el tejido cerebral y vía madre. Los subdurales se producen por acumulación de sangre entre la dura madre y el aracnoides. Las epidurales son en donde se localizan entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Los angiomas son malformaciones arteriovenosas y agrupaciones congénitas de vasos que pueden dar origen a cefalias. Las cefalias son sensaciones dolorosas en cualquier parte de la cabeza, crisis epilépticas o problemas de sangrado, y los aneurismas son dilataciones vasculares como consecuencia de defectos de elasticidad en el vaso. Alteraciones neuropsicológicas causadas por trastornos de vascularización cerebral. Las consecuencias que se presentan en las alteraciones cerebrovasculares crónicas o agudas es cuando las funciones cognitivas pueden verse comprometidas, produciéndose trastornos de la atención, desorientación espacial, la agnosia, y esta es la incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan mediante sentidos, en especial la vista. Trastornos del lenguaje o alteraciones en la memoria. El territorio que sea vascularmente afectado nos dará información sobre las enfermedades vasculares cerebrales que pueden presentar las personas, incluidos sus síntomas, como puede ser arteria cerebral anterior, que es la disminución de la fluidez verbal, disminución en la capacidad para el procesamiento mental, la arteria cerebral media, que es la agrafía, y esta es una incapacidad para expresar ideas o pensamientos por escrito. También la alexia, que es un trastorno de la lectura con preservación de otras funciones del lenguaje, incluyendo la escritura, y la arteria cerebral posterior, que son trastornos en la memoria, visoespaciales, y la prosopagnosia, que esta consiste en la dificultad para distinguir un rostro conocido. Bueno, si has llegado hasta aquí después de este largo video y un poco confuso video, quiero decirte que muchas gracias por esto. Y espero te haya servido al igual que a mí. Cualquier cosita en este canal, seguiré subiendo cosas de psicología que me ayuden a estudiar y a entender más de la carrera. Así que sigue adelante, yo sé que puedes. Adiós.